Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo donde os encontréis. Nos quedamos la otra vez en el anterior vídeo hablando de Juan de Oñate en la batalla de Acoma. Así que en el día de hoy vamos a hablar en este vídeo sobre los nuevos colonos y las nuevas exploraciones en Nuevo México, la fundación de Santa Fe y también la renuncia del novohispano zacatecano de Juan de Oñate como gobernador y adelantado de Nuevo México. Así que bueno, vamos allá y espero que os guste todo el vídeo. Los indígenas de la nación Chumaná o Jumaná, que vivían en la región donde hoy se encuentra Montainer, el principal centro de visitantes del Monumento Nacional de las Misiones de Salinas, pueblo que se encuentra dentro de esta población, que está en el condado de Torrance, en Nuevo México, trataron de causar algunos disturbios y por 2 veces rehusaron entregar el tributo o impuesto que les había pedido el gobierno hispano. Oñate reprimió la situación con mano de hierro, pues quería evitar a toda costa otro conflicto como el sucedido en Acoma. Entretanto, la más urgente necesidad era lograr un aumento del número de los colonos, por lo que en carta dirigida al virrey de la Nueva España, fechada en el mes de marzo de 1599, donde le refería lo ocurrido en Acoma, le solicitaba insistentemente nuevos refuerzos. Por su parte, envió nuevos mensajeros a la Ciudad de México, seglares y religiosos franciscanos, para que reclutaran nuevos colonos. Tanto en su carta como en los mensajes personales de sus enviados, Juan de Oñate insistió en presentar un cuadro ideal de la vida en el nuevo asentamiento. Se ignoran los trámites que se hicieron como resultado de la promesa de don Juan Guerra y doña Ana de Mendoza al inspector Frías Salazar de equipar 80 soldados, pero sin duda tuvo también que tener algún efecto en el reclutamiento. El 5 de septiembre, en el año 1600, Gaspar Pérez de Villagrán, al frente de la caravana reclutada, se adentraba en el desierto hacia el Río Grande, tras la inspección sufrida realizada en nombre del virrey por los inspectores, el capitán Juan de Gordejuela Ibargüen y el comisario Juan de Sotelo Sánchez. Aparte del equipaje, Guerra de Reza exhibió 4 piezas de artillería y 12 mosquetes, las armas blancas y los 4 carros en que serían transportados más 72 bueyes y 40 caballos. Gaspar Pérez de Villagrán llevaba tras de sí a los 73 nuevos soldados, muchos de ellos con su familia, salidos desde Santa Bárbara, rumbo a Nuevo México, en la fecha señalada. Con ellos iban algunos padres franciscanos, llenos de entusiasmo misionero. Estos nuevos colonos iban también animados por el título de hidalgo que recibirían al colonizar los nuevos territorios. Ahora bien, no todos eran pobres, como expone el padre James T. Burke en su libro This Miserable Kingdom, cuando cita el ajuar que llevaba, según la lista original, doña Francisca Galindo, esposa del capitán Antonio de Herrera. Parte de esta lista comprende 9 vestidos, 2 de paño verde y castaño, otro de terciopelo adornado con cintas y broches de oro, otro de paño verde bordado en oro, otro de color marrón con falda bordada, otro de satén rojo con bordes dorados, otro de tafetán negro y otro de satén bermejo, bordado en oro. Además traía esta mujer un collar de perlas con una gran cruz de oro, una redecilla de perlas con una imagen en oro de la Virgen María, un juego de anillos con rubíes, una sobrecama adornada con encajes, 8 sábanas y almohadas bordadas en sedas de varios colores. La expedición de los nuevos colonos llegó al poblado hispano poco antes de la Navidad del año 1600, lo cual trajo nueva vida y alegría pues a estos primeros pobladores originales. A pesar de las desagradables sorpresas que muchos de los nuevos pobladores experimentarían ante los informes propagandísticos de Juan de Oñate, esta tercera Navidad de los hispanos en Nuevo México debió ser mucho más feliz que las 2 Navidades anteriores. Era el momento de pensar en nuevas exploraciones, ya que todo estaba en paz y la población había aumentado.
Vicente Zaldívar, sobrino de Juan de Oñate, que también había nacido en Zacatecas, como recordaréis que os lo dije en el vídeo anterior, pues estaba al mando de unos 40 hombres y partió hacia el oeste en busca del Pacífico y de las naves de Sebastián Vizcaíno, empresa igualmente motivada por la presencia en las costas hispanas de los corsarios ingleses Drake y Cavendish. Pero después de vagar por los desiertos de Arizona, el grupo tuvo que regresar al escasear sus provisiones. Entretanto, Juan de Oñate y algunos otros colonos que habían leído la historia de la expedición de Coronado soñaban con descubrir las riquezas de Quivira y con establecer en aquella lejana tierra una población hispana. A principios de junio del año 1601 salieron los voluntarios rumbo a Quivira. Eran unos 75 hombres, muchos de ellos con familia, que llevaban 6 carretas y más de 700 vacas, cabras y borregos. Al frente de la expedición iba el propio general Juan de Oñate. Marcharon sin grandes contratiempos a través de las praderas, encontrando ocasionalmente algunas tribus apaches con las que no tuvieron dificultades. Valiéndose de guías locales y construyendo senderos, al avanzar fueron acercándose a la región de Quivira, en la que encontraron la misma pobreza que había descrito don Pedro Castañeda de Nájera, y allí hallaron a los 2 supervivientes de la expedición de Gutiérrez y Leiva, los cuales, como ya sabemos, decidieron permanecer en aquel lugar. Mientras exploraban el centro de lo que es hoy el estado de Kansas, fueron atacados sorpresivamente por unos indígenas llamados escanjúes, los cuales eran muy hábiles en las artes guerreras. Los hispanos, que no esperaban semejante sorpresa, se defendieron bravamente y el combate ocasionó algunas bajas de uno y otro bando. Cuando pasó el peligro, el zacatecano Juan de Oñate consultó con su gente y todos fueron de la opinión de regresar a Nuevo México, ya que Quivira estaba muy distante del centro de la colonización y difícilmente unos pocos pobladores hubieran podido resistir otro ataque como el que acababan de sufrir en estas tierras. Mientras Juan de Oñate se encontraba ausente en su expedición a Quivira, el desaliento cundió entre los pobladores de San Gabriel. Dirigiendo el incipiente asentamiento habían quedado Francisco de Sosa Peñalosa como representante del gobernador y Fray Juan Escalona como superior de los franciscanos, pues Fray Alonso Martínez había regresado a México a informar a sus superiores de la situación en la nueva provincia. A principios de septiembre, un grupo dirigido por Gregorio César, Bernabé de las Casas y Alonso Sánchez solicitó al gobernador una reunión general para presentar sus quejas formales. Amargamente expresaron su desaliento y su desilusión ante la pobreza que habían encontrado y sus temores ante el hambre y la miseria que se vislumbraba. Algunos franciscanos apoyaron los puntos de vista de los desanimados colonos e insistieron que debido a la pobreza de los indios pueblos era injusto seguir demandando maíz y cobijas a los nativos. Ni Peñalosa ni el padre Escalona pudieron convencer a los desalentados. Por otra parte, el tiempo urgía, si habían de tomar una decisión, pues todos temían a Juan de Oñate, ya que si regresaba impediría por todos los medios la deserción. El 2 de octubre, los partidarios de permanecer en Nuevo México defendieron a don Juan de Oñate ante los otros colonos y expresaron que había muchas posibilidades de mejorar la situación económica, añadiendo que las pocas conversiones que se habían conseguido entre los indígenas eran una esperanza para un posible crecimiento del cristianismo en Nuevo México. A pesar de sus fuertes argumentos, fue imposible cambiar la decisión de los que ya estaban listos para regresar a la Nueva España. Cerca de 120 hombres habían permanecido en San Gabriel al salir Juan de Oñate para Quivira. Una parte de ellos, con sus familias, partieron de regreso hacia México. Los que decidieron permanecer enviaron al capitán Jerónimo Márquez con una carta para el virrey, conde de Monterrey, firmada por Peñalosa y el superior de los franciscanos. En esa carta se explicaba la situación, se defendía a Oñate y se eximía de culpa a los desertores, pues al seguir su conciencia habían decidido que era mejor regresar que seguir dependiendo de los escasos recursos de los indios pueblos. Cuando el 24 de noviembre
de 1601, Juan de Oñate y su cansado compañero llegaron a San Gabriel después de su frustrada expedición a Quivira, el gobernador se enfureció al enterarse de lo que había sucedido durante su ausencia e inmediatamente envió a su sobrino Vicente Saldívar a detener a los desertores. Todo fue inútil, pues los exiliados de San Gabriel habían cruzado ya el Río Grande, quedando fuera de la jurisdicción de Juan de Oñate. Por su parte, tanto el virrey como la Audiencia de México comprendieron sus razones y eximieron de toda culpa a los desertores. Ante los hechos consumados, el zacatecano Juan de Oñate afrontó la realidad. Había gastado más de la mitad de su fortuna en la expedición a Nuevo México y quería salvar su empresa por todos los medios. Desde el principio, Oñate estaba muy molesto por tener que tratar todos sus asuntos por medio del gobierno de la Nueva España. Él habría preferido tratar directamente con el Consejo de Indias, que residía en Sevilla. Había llegado el momento de llevar adelante sus aspiraciones. Con instrucciones de ir directamente a Veracruz, de donde se embarcaría para España, envió a Vicente Saldívar con una carta suya dirigida al rey Felipe III, a través del Consejo de Indias. En esa carta se ofrecía el gobernador para equipar otros 100 soldados si el gobierno español equipaba a otros 300. De esa manera, la nueva provincia sería revitalizada. Además, como estaba resentido con los franciscanos, pedía que se enviasen misioneros dominicos o de otra orden religiosa para continuar la evangelización de los indígenas, añadiendo que no se podía abandonar a los 400 que ya se habían bautizado. Pues 400 indígenas de los indios pueblos allí en Nuevo México eran ya bastantes, ¿eh? Con el poco tiempo que llevaba allí Juan de Oñate. Saldívar llegó a Sevilla, pero el Consejo de Indias rehusó actuar hasta recibir el informe correspondiente desde Nueva España, el cual se encargó al nuevo virrey, don Juan de Mendoza, marqués de Montesclaro. Por el momento, el nuevo virrey rogó a otros franciscanos que reemplazaran a los misioneros que habían salido de Nuevo México y consiguió un préstamo para enviar socorro a los pobladores de San Gabriel. Los nuevos frailes llevaron esta ayuda que alivió por el momento la precaria y frágil situación. A finales del año 1604, Juan de Oñate, exasperado por el aislamiento en que se encontraba, decidió nuevamente buscar el Océano Pacífico. Salió hacia el oeste con un pequeño grupo y siguió el curso del río Colorado y luego del río Gila hasta llegar al Golfo de Baja California. No pudo encontrar las naves de Sebastián Vizcaíno, que ya se habían regresado después de descubrir las hermosas bahías de San Francisco y Monterrey. A su regreso a San Gabriel, Juan de Oñate encontró 24 soldados y a otros padres franciscanos que habían sido enviados por el marqués de Montesclaro, mientras remitía su informe al Consejo de Indias. En este informe, el virrey se abstenía de culpar a Juan de Oñate, pero declaraba que la tierra de la nueva provincia había resultado muy pobre, aunque de alguna manera había que mantener la posición para no abandonar a los nativos que ya estaban bautizados. Antes de que el virrey, don Juan de Mendoza, marqués de Montesclaro, sometiera su informe al Consejo de Indias, Juan de Oñate había mandado a su amigo y relator, el capitán Gaspar Pérez de Villagrán, a España, en su deseo de dejar aclarada la situación ante las autoridades de la península. A su regreso de Baja California, el gobernador, al darse cuenta de que el tiempo apremiaba y que la situación se hacía más difícil por momentos, decidió ir personalmente a solicitar los recursos necesarios para la supervivencia del asentamiento. Fray Francisco Escobar, el nuevo superior de los franciscanos, aceptó acompañarle. Al llegar al pueblo de San Bartolomé, en Chihuahua, don Juan de Oñate, temiendo que no se le permitiese el regreso a Nuevo México, si se presentaba ante la audiencia de la Ciudad de México, se volvió a San Gabriel, entregándole al padre Escobar los documentos que llevaba, para que los presentara a las autoridades virreinales. El virrey recomienda el envío de 2 frailes y con ellos escoltas de 16 o 20 soldados y carros para llevar lo que allá es menester para sustento debido a los frailes y administración de los sacramentos. Hace un pormenorizado detalle de gastos de mantenimiento de soldados
y de no sustentar lo que no ha de serle de ningún provecho, siendo el gasto increíble, indicando que tengo entendido el mayor fruto que se puede esperar en el descubrimiento de la mar del sur, y recomienda que en el sitio que pareciere más apropiado de los conquistados se haga un fuertecillo donde haya de presidio 6 u 8 soldados y los religiosos que fueran menester para administrar la doctrina a los bautizados y a los que vinieren de su voluntad a bautizarse, y recomienda que cuando se encuentre el mar en ese punto se fabrique un barco y en la provincia de Sinaloa se fabrique otro. Se entiende que tratando de encontrar tanto un enlace marítimo como terrestre. El Consejo de Indias reafirmó las recomendaciones del Marqués de Montesclaro y elevó el caso ante la Corte para que Felipe III, rey de España, y su hombre de confianza, el duque de Lerma, tomaran la decisión final más oportuna. Felipe III, el piadoso, rey de España, y su ministro ordenaron la inmediata renuncia de Juan de Oñate, mientras preparaban el documento definitivo para su relevo. Don Juan de Oñate presentó su renuncia en agosto de 1607, exactamente 9 años después de la fundación de San Juan de los Caballeros. El conquistador de Nuevo México renunciaba en favor de su hijo Cristóbal, con la esperanza de que se respetase el contrato inicial que así lo estipulaba. Entretanto, don Luis de Velasco, el viejo amigo de Juan de Oñate, acababa de volver del Perú para otra vez ocupar el cargo de virrey de la Nueva España. Por una ironía del destino, el virrey, que había concertado el contrato original con el general Juan de Oñate, tuvo que aceptar su renuncia en febrero de 1608 y leer con pena cómo Oñate anunciaba que para junio de ese año todos abandonarían Nuevo México si la situación no cambiaba. No cabe duda de que la situación entristeció mucho a Velasco, pero su obligación no era otra que transmitir las órdenes reales, por lo que no le ocupó otra opción que ordenarle a su amigo, como mandaba el Consejo de Indias, que permaneciese en Nuevo México en espera de órdenes superiores y que entregase el gobierno no a su hijo Cristóbal, sino a uno de los colonos, Juan Martínez de Montoya, que había sido nombrado gobernador interino. La hora de la desgracia había llegado para el novohispano Zacatecano, gobernador de Nuevo México. Ahora estaba arruinado y desposeído de su autoridad. El cambio de gobierno animó al reducido grupo de colonos y en especial a los misioneros para redoblar sus esfuerzos en la evangelización para lograr la conversión de los nativos. En pocos meses, el número de los indígenas bautizados ascendió de 400 hasta 7.000 y Fray Lázaro Jiménez partió para México a llevar la buena nueva. En un principio se había pensado en abandonar la colonización, tal como se aprecia en los documentos anotados, de los territorios Allende, el Río Grande e incluso en trasladar a la Nueva España a los indios ya bautizados, pero ahora el aumento de las conversiones obligó a reconsiderar todo el asunto. Vaya, con esto, pues claro, obviamente pensaron que era mejor quedarse allí en Nuevo México que llevarse a todos los que habían bautizado en Nuevo México hasta Nueva España, hasta Ciudad de México. Algo, la verdad, que es bastante lógico. Al fin, el rey Felipe III, el piadoso, rey de España, después de estudiar cuidadosamente los informes de Juan de Oñate y las recomendaciones del anterior virrey y del Consejo de Indias, tomó la decisión que marcaría para siempre el destino de Nuevo México. Tal decisión fue puesta de manifiesto por el duque de Lerma al virrey Velasco: que no abandone la conversión de Nuevo México y que se aliente y sostenga la empresa de manera que la difusión del Evangelio no fracase en esas provincias por falta de obreros evangélicos y de los mantenimientos necesarios. Que el excelentísimo señor virrey emplee los medios que él crea más adecuados y menos costosos al Tesoro Real para preservar la santa fe católica en los que ya se han convertido, observando lo que sea necesario y que esté prescrito en las ordenanzas y cédulas referentes a los descubrimientos y su justificación. Recuérdese que los indios convertidos
no deben ser obligados a ser súbditos de su católica majestad, a menos que su perseverancia en la fe sea imposible de otro modo, sino que deben ser dejados en el goce de su libertad y condición nativa en que se encontraban en el momento de conversión. Sería bueno emplear medidas suaves y apropiadas al tratar con ellos, para que lleguen a ser súbditos de su majestad por libre determinación, sin ser obligados directa o indirectamente. El espíritu cristiano del monarca español prevalió sobre cualquier consideración de ganancia material. Los españoles permanecerían en Nuevo México no para buscar oro, glorias o bienes materiales, sino sencillamente para llevar a cabo la conversión de los nativos y con ello salvar sus almas. Esta histórica decisión marcaría una especial impronta a Nuevo México, influyendo en su desarrollo dándole un carácter particular. Lo advertimos en el capítulo de carta del virrey, don Luis de Velasco, que trata de la entrada de Nuevo México y que tiene dos partes. La una, que mira a los indios convertidos y que piden el agua del bautismo, y a esta se puede responder que se le den gracias al virrey por el cuidado y celo con que trata las cosas del servicio de Dios y de la exaltación de la fe, y se le apruebe el no haber desmantelado la conversión del Nuevo México, ordenándole de nuevo que la apoye y esfuerce, de manera que por falta de obreros evangélicos y los demás requisitos no deje de extenderse la predicación por aquellas provincias todo lo posible, y que para conservar en policía cristiana los que se fueren convirtiendo, use de los medios que mejor le parecieren a la menor costa que pueda de la Real Hacienda, y que advierta que a los indios que nuevamente se fueren convirtiendo no se les ha de hacer compulsión para que se den por vasallos de su majestad, si ya no se tuviese por imposible su conservación en la fe, dejándolos en la libertad y vasallaje natural en que se hallaron al tiempo de su conversión, y que en cualquier caso será bien usar de medios suaves y eficaces para que ellos, sin padecer violencia directa ni indirectamente, se den por vasallos de su majestad, libre y voluntariamente. A la segunda parte, que mira la provisión del gobernador, se puede responder que provee a personas de mucha inteligencia y celosa de la honra y gloria de Dios, porque dándole a aquella empresa temporal un caudillo de estas partes, vaya en el aumento que su majestad desea, cuyo progreso se podría embarrancar a no ser el que conviene el gobernador, y que el virrey le dé salario que le pareciere necesario para conseguir este fin. Últimamente se le ordene que avise de lo que fuere haciendo en ambas cosas y de todo lo demás que concerniere a la prosecución de este descubrimiento, advirtiendo cómo le está ordenado en otras cédulas que no ha de haber en la intervención de armas y soldados, aunque se diga que van a título de defender lo religioso. La decisión real fue aceptada con gran alegría, muy especialmente por los misioneros franciscanos, cuya misión adquiría la mayor responsabilidad, pasando al primer plano como objetivo último de la presencia y permanencia española en Nuevo México. El rey pagaría los gastos de los soldados y de los religiosos, sin esperar ninguna compensación material a cambio. El deseo de permanencia se vio reforzado cuando en la primavera de 1609 fue nombrado don Pedro de Peralta como gobernador de Nuevo México, aunque no se trasladó de inmediato al territorio de su gobierno. En la Ciudad de México, Peralta recibió del virrey cuidadosa y detalladamente su misión y todas y cada una de las instrucciones sobre su nueva administración, entre ellas la fundación de una capital en aquel territorio, punta de lanza de la tierra adentro y punto de partida de cualquier movimiento hacia el norte, el Mar del Sur y hacia la Gran Quivira, convirtiéndose en la gran capital del norte del virreinato. El rey Felipe III, hombre religioso, quizá mejor preparado para la vida conventual que para el gobierno del mayor imperio global del momento, así como su ministro, se habían tomado el asunto de Nuevo México como cosa propia. A pesar de las exploraciones hechas por don Juan de Oñate y Vicente Saldívar, persistía la idea de que el Océano Atlántico debía de estar muy cerca del lugar donde los españoles se habían establecido. De ahí de la idea
de establecer un puerto como enlace a lo largo de la costa. El sueño de Peralta era que esta suposición se confirmara y que de la nueva ciudad se pudiese comerciar directamente con España. Don Pedro de Peralta consultó con Juan Martínez de Montoya y los principales capitanes destinados en San Gabriel. Todos indagaron sobre el lugar más idóneo para la nueva fundación y finalmente se decidieron por un valle al pie de las montañas de la sangre de Cristo. No cabe duda de que algunos de aquellos soldados debían conocer los alrededores de Granada en España, recordando que a unos pocos kilómetros de la capital granadina, último baluarte sarraceno en la península ibérica, se encuentra la villa del mismo nombre, donde los reyes católicos establecieron su cuartel general durante los meses finales de la Reconquista. La Santa Fe española, a los pies de la Sierra Nevada, se encuentra en un lugar muy semejante al elegido para la fundación de la nueva capital de Nuevo México. El nombre surgió como algo natural, trasladándose esa vocación de reconquista a los nuevos territorios de la frontera americana. Así nació la Villa de la Santa Fe de los Españoles y de San Francisco de Asís, en el año del Señor de 1610. Aquel nombre deja patente la síntesis de la razón de ser de la permanencia de los españoles en Nuevo México en lo crucial. Hoy en día, aunque no llama la atención el nombre de Santa Fe y pocos piensan en su traducción al inglés, lo cierto es que no se nos pueden escapar las profundas motivaciones emocionales y las vivencias religiosas que provocaron la elección de ese topónimo para llamar a la ciudad. Allí sigue la antigua villa, convertida ahora en ciudad capital de un estado norteamericano, como mudo testimonio de una de las decisiones nobles más generosas que ningún gobierno haya podido adoptar. Esta es como fue la fundación de la ciudad de Santa Fe en Nuevo México, que pasó a ser pues la nueva capital del que hoy en día es estado de los Estados Unidos y previamente pues había sido del virreinato de la Nueva España, hasta que los gringos, pues ya sabéis, robaron el territorio. Bueno, pues esto es como fue la fundación de Santa Fe, la que es la actual capital de Nuevo México, hoy en día territorio de los Estados Unidos, pero que antes fue territorio de Nueva España y de México, hasta que ya sabéis que los gringos robaron el norte del territorio. No solamente por el Tratado Guadalupe Hidalgo, que es del que más se habla en México. Porque es verdad que no era con el México ya independiente. Esto lo digo porque tal vez hay mexicanos o españoles que no se acuerden o no sepan este dato. Está claro que es ya el México independiente, pero las fronteras del virreinato de Nueva España, que luego se convierte en México, antes de que le hagan los gringos la guerra a los mexicanos, esas fronteras ya estaban firmadas. En este caso no era con México, era con España, pero bueno, es que el territorio es el mismo. Entonces, las fronteras del virreinato, pocos años antes, se habían firmado en el Tratado Adams-Onís, donde se estaba firmado con España, con el rey de España, lo que era la frontera del virreinato de Nueva España. Entonces esto ya entra en la interpretación de cada quien. El pensar si los gringos violaron ese acuerdo, si ese acuerdo era ya papel mojado, porque obviamente ya no era España la que estaba allí, era México, el México ya independiente. Pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Os dejo el dato. El Tratado Adams-Onís, que es anterior al Guadalupe Hidalgo, que ya es el que lamentablemente tiene que firmar México cuando la invasión de los gringos al territorio mexicano. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Y el siguiente, pues vamos a hablar de lo que es ya el juicio, porque le hacen un juicio a Oñate en Ciudad de México, tanto a Oñate como a Gaspar Pérez de Villagrán. Y es lo que vamos a tratar en el siguiente vídeo del canal. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal.